Bienvenidos a todos a este espacio de ultraproductividad integral. Este espacio siempre estamos hablando de todo aquello que nos hace ser más eficientes y por lo tanto más productivos para dedicarle el menor tiempo posible a nuestro trabajo y así conseguir los recursos necesarios para poder vivir esa vida que todos queremos. En todos los programas que ya he realizado de ultraproductividad integral, tanto a nivel básico como avanzado, casi siempre me di cuenta que uno de los problemas más importantes por lo que no somos productivos y por lo que no vivimos la vida que queremos y seguimos haciendo todo aquello que creemos que es válido, pero no lo es válido porque no conseguimos los resultados, el principal problema, como decía, es la toma de decisiones. Ya hemos hablado otra vez de la toma de decisiones y volveremos a hablar porque hemos simplificado el esquema que utilizamos de cómo tomar decisiones de forma efectiva. Pero hoy nos vamos a fijar en los errores, en aquellos errores que me llevan a no tomar la mejor decisión o incluso no tomarla, y eso al final nos hace gastar mucho más tiempo, mucho más dinero, más esfuerzo, y por lo tanto no somos eficientes. Y si no somos eficientes, pues no podremos dedicarle el tiempo y los recursos necesarios a vivir la vida que queremos y sobre todo a tomar el tiempo que lo dedicamos al trabajo para dedicarlo a nosotros, a nuestro crecimiento o a nuestra familia. Y en vez de fijarnos en lo importante, nos estamos fijando en lo que es menos importante o es superfluo. Yo voy a hablar aquí de varios errores, posiblemente unos 20 errores que he ido detectando a lo largo de todos los años que llevo trabajando con programas de ultraproductividad y trabajando como coach y mentor. También esos errores los he visto en los negocios porque he sido asesor y consultor especialmente en centros veterinarios. Tengo más de 49 años de experiencia como empresario en clínicas veterinarias y lo voy a juntar todos porque todos sirven para un negocio cuando tomamos decisiones para un negocio y también cuando tomamos decisiones para nosotros personalmente o profesionalmente. Hay 3 errores que son más frecuentes. No significa que sean más graves, pero son más frecuentes. El primero es tomar decisiones cuando estamos inestables emocionalmente. Los que trabajan conmigo ya saben que uno de los temas importantes, una de las áreas más importantes de nuestra vida es la gestión de emociones. Cuando estamos o muy eufóricos o con emociones que nos llevan mucho a conseguir lo que queremos, solemos tomar decisiones con excesivo optimismo. Y cuando estamos en una emoción que no nos lleva hacia donde queremos, porque las emociones ya hemos dicho que no son ni negativas ni positivas, pues entonces somos demasiado pesimistas. Tenemos que gestionar esas emociones, estar en un nivel neutro de emociones y ahí es cuando tenemos que tomar las decisiones. Así que ese es el primer error y más grave. Tomar una decisión que podríamos decir en caliente, cuando estamos con una emoción que no nos deja pensar. Y dentro del proceso de toma de decisiones hay una parte importante que es la parte lógica, la parte de nuestra mente ejecutiva, y hay otra parte que es intuitiva y emocional, pero no vamos a meternos en esto. En ese momento, cuando estamos con esa emoción arriba o abajo, estamos tomando las decisiones sin la parte de la lógica, sin la parte ejecutiva. Luego ese es el primer problema. El segundo error que estamos teniendo es que subestimamos los riesgos. No quiere decir que seamos demasiado optimistas, sino simplemente que no evaluamos los riesgos de forma adecuada, los subestimamos y entonces cuando tomamos la decisión luego nos encontramos con problemas que ocurren mientras o después hemos tomado las decisiones y eso nos imposibilita para que esa gestión que hemos tomado en esa toma de decisión sea lo más eficiente posible. Y con eso
nos lleva a que no funcione bien, a que nos arrepintamos de esas decisiones y eso nos trae otras consecuencias que hablaremos posteriormente. El tercer error que he visto y que es más frecuente, que no es tan grave, pero es grave, es que nos ponemos metas y nos lanzamos a conseguirlas sin hacer una planificación adecuada. Y cuando no hacemos una planificación adecuada, lo que puede ocurrir es que cometamos muchos errores o incluso nos desviemos y lleguemos a otro sitio totalmente diferente. Cuando tomamos una acción, cuando tomamos una decisión, es para tomar acción. Y cuando tenemos que tomar acción, lo primero que tenemos que hacer es planificar adecuadamente. Esos son los 3 errores más importantes. Que estemos con una emoción inadecuada, que estemos subestimando los riesgos o que fijemos una meta y nos lancemos totalmente a conseguir la meta sin haber planificado todo antes adecuadamente. Esos 3 son los más frecuentes y ahora voy a hablar de otros errores que son algunas veces más graves, aunque no sean tan frecuentes. El primero que nos encontramos y que vemos y que nos pasa a todos, a mí también me está pasando y me ha pasado y espero que no me pase tanto, pero me pasa y he cometido a veces grandes errores, sobre todo en temas de inversiones. Y es que no he tenido la información necesaria para tomar una decisión. Entonces, la falta de información relevante para tomar una decisión es muy importante. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta. Creemos que ya tenemos la información necesaria y tomamos la decisión. Y tenemos que tomarlo cuando tengamos la decisión. Cuando vamos a hacer una tarea, que en esa tarea tenemos que tomar una decisión, lo primero es prepararnos toda la información necesaria para poder tomar esa decisión y hacer la tarea. Y a veces vamos demasiado rápido, nos metemos a tomar la decisión sin tener esa información. Cuidado con este error. El otro error, no voy a enumerarlos, es el aplazamiento o la postergación de la decisión. Eso es muy frecuente cuando no nos sentimos bien, cuando nos sentimos pesimistas, cuando nos sentimos inseguros, cuando tenemos el síndrome de impostor o cuando creemos que no es el momento y la vamos postergando porque tenemos miedo a tomar decisiones. Este es un error muy grave porque nos lleva a postergar, a no tomar decisiones y lo peor que podemos hacer es no tomar decisiones. Aquí yo siempre pongo un ejercicio muy simple y que os recomiendo y es date un tiempo para tomar la decisión. Un tiempo que no sea mucho, 10 minutos, 15 minutos, cuando ya has recogido toda la información y entonces tómate ese tiempo y comprométete en ese tiempo a tomar una decisión. Da lo mismo que te equivoques. Da lo mismo que te salga mal. Da lo mismo que te arrepientes después. Pero has tomado una decisión, has pasado a la acción y entonces ya no vas a tener miedo a tomar decisiones. Lo peor que puede ocurrir en una persona o en una empresa es que no se tomen decisiones y se posterguen las decisiones. Así que nunca aplaces las decisiones, aunque te confundas. Si ves que no tienes información, date otra cita para tomar la decisión y darte ese tiempo para tomar la decisión y decide. Bien. Otro problema que estamos teniendo y tenemos todos es eso que llamamos el sesgo cognitivo. Creemos que sabemos, pero no sabemos. Y eso nos lleva a que creamos que las cosas son de una manera, pero no son de una manera, no es la realidad. Y eso es normal. Nos basamos muchas veces en creencias, en pensamientos que no son ajustados a la realidad y ese sesgo cognitivo nos lleva a errores graves. ¿Qué tenemos que hacer? Pues revisar si eso que estamos pensando, que estamos creyendo, es simplemente una creencia o se ajusta realmente a la realidad. Enfrentarnos a la realidad, ser mucho más ¿cómo deciros? Mucho más estrictos, mucho más rebeldes, ser muy críticos y con eso fijarnos si esa es la realidad o no. Porque si tenemos un sesgo cognitivo y creemos que esa es la realidad, porque creemos que lo sabemos, ese es un gran error que tenemos que controlar. Otro de los errores graves es que muchas veces tomamos decisiones que están basadas en opiniones de los demás. Y eso ocurre cuando tenemos gente alrededor que tiene
pues una confianza desde nosotros, que tiene una autoridad grande. Nos pasa pues con el jefe, con los padres, con alguien que queremos superior a nosotros, y basándonos en esas opiniones tomamos decisiones. Ese es un error que no nos deja ser lo que podemos ser nosotros mismos y tenemos que evitarlo. Podemos preguntar, podemos recoger esa información, pero tenemos que analizarla y después tomar nuestra propia decisión sin influencia de los demás. Cuando tomamos decisiones por lo que creen o por lo que piensan o por lo que esperan los demás, dejamos de ser nosotros mismos, y ese será un error muy grave, sobre todo en el futuro. Otro error es la falta de claridad en los objetivos que queremos, porque no tenemos alineados nuestros objetivos con nuestro propósito, o no conocemos nuestros propósitos y nos fijamos en unos objetivos que no son adecuados, y no teniendo claridad en esos objetivos estamos tomando decisiones, y esas decisiones nos pueden llevar a otros objetivos que no están alineados con nuestro propósito, y la mayoría de las veces cuando tomamos esas decisiones son decisiones que no las mantenemos, que no las hacemos, que esos compromisos que tomamos no se realizan porque nos damos cuenta de que no nos sirven, porque no están alineados con nuestro propósito. Ahí tenemos que tener una claridad grande en nuestros objetivos y en nuestro propósito. Otro de los errores graves que tenemos y nos ha pasado a todos y nos sigue pasando a todos es el miedo al fracaso, el miedo a no ser capaz de conseguir algo, o miedo a que los demás nos digan y nos critiquen. Ese miedo al fracaso, ese miedo al que dirán, ese miedo a que no voy a ser suficiente, tenemos antes que vencerlo. Tenemos que, cuando todo lo preparamos, cuando tenemos información necesaria, tenemos que ver, primero, si lo que estamos haciendo se consigue el objetivo que queremos. Es decir, si vamos a hacer un curso para alguien, tenemos que ver que ese curso le sirve a esa gente. Segundo, tenemos que ver que ese curso también nos sirve a nosotros. Y luego, si somos capaces de realizar ese curso. Pues cuando todo eso lo valoramos, ese miedo al fracaso se vence. Y si no estamos seguros y todavía seguimos teniendo miedo, hay que decidir, hay que hacer, y luego, una vez que estemos haciendo, ir corrigiendo con los datos que vamos consiguiendo para ir acercándonos a la meta que queremos tener. Otro de los miedos importantes que hemos comentado antes es el ser muy optimista. Cuando somos demasiado optimistas y no somos realistas, o bien por un sesgo, o porque no nos contamos verdad y somos demasiado optimistas, tener cuidado con eso, porque al ser demasiado optimistas no estamos valorando bien los riesgos, como decíamos antes, y nos metemos en unas acciones que a lo mejor no nos llegan o no nos llevan a donde nosotros queremos, porque estamos teniendo problemas que no los habíamos pensado anteriormente. Hay que ser lo más realista y neutro posible, y si acaso en algún momento cuando tomamos decisiones ser ligeramente pesimista. No digo pesimista, pero si tú crees que vas a conseguir un resultado de 100, ponte una meta de 90 y con eso seguro que consigues mejores resultados. Otro de los temas, dos errores que vamos a poner juntos es, uno es ser demasiado rígido en la toma de decisiones, y el otro, el creer que eres demasiado perfecto y que no vas a cometer errores y que todo va a salir bien. Esos dos errores juntos son muy peligrosos. Primero, no tenemos que ser rígidos. Y segundo, no tenemos que pensar que somos sabelotodos y que porque ya lo sabemos va a salir todo bien. No, tengamos cuidado. Analicemos todo lo riesgos, como hemos dicho antes, bien, y no seamos rígidos en la toma de decisiones. Una decisión se puede tomar y después se puede cambiar si vemos que no es adecuado, pero sí tenemos que tomarla. Y después no nos quedamos perfectos. No porque sea mío y sea mi decisión y sea mi trabajo y sea lo que yo sé, tiene que ser bueno. Observemos, seamos críticos, miremos lo que opinan los demás, y no porque sea algo porque sea algo mío, no lo voy a modificar. Puedo modificarlo, puedo cambiar de forma de pensar, no continuamente, pero sí en ese momento, por circunstancias que estén cambiando, porque el mundo es muy cambiante
y yo tengo que estar adaptándome, no seamos rígidos. Y si tenemos que cambiar algo, aunque sea propio nuestro y lo hayamos realizado nosotros, pues cambiémoslo, porque si no nos puede llevar al desastre. Otra de los errores es que muchas veces miramos a corto plazo y no miramos a largo plazo. Y cuando no miramos a largo plazo, hay muchas decisiones que no podemos evaluarlas adecuadamente a corto plazo y tenemos que darle un plazo más largo. Bueno, no tengamos ningún problema. Si cometemos este error, démonos más tiempo. Evaluemos la situación. Vayamos midiendo esos indicadores que nos hemos puesto. Y si vemos que no llegamos al resultado que queremos, démonos un poquito más de plazo. Miremos de otra manera, corrijamos algunas acciones para que esa estrategia que hemos montado podamos, con pequeñas tácticas diferentes, llevarla hacia adelante hasta conseguir los resultados. El ser demasiado perfeccionista, ya lo he dicho antes, que junto con el otro tema de rigidez es un tema muy grave y tenemos que tener cuidado en ese tema. Luego, uno de los errores que estamos cometiendo y que tiene que ver mucho con el ser también muy perfeccionista es el que no nos contamos verdad. El que creemos que eso es como nosotros pensamos, nos hacemos trampas a nosotros mismos, no nos hablamos con la verdad, nos estamos engañando porque queremos conseguir eso, queremos tomar esa decisión porque nos viene bien y al final todo puede ser un desastre. Así que contémonos la verdad, no nos engañemos y luego no nos hagamos nunca trampa, porque la realidad es la realidad y todo depende de cómo nosotros vemos la realidad para tomar la decisión que tenemos que tomar. Otro error que estamos viendo es que muchas veces se toman decisiones porque es la moda, porque ahora se está llevando eso y nosotros tomamos esas decisiones, o porque ahora se piensa que, bueno, pues que eso es la evolución normal porque todo el mundo está de acuerdo y no nos damos cuenta que eso puede cambiar en cualquier momento. Esto le ha pasado a muchas grandes empresas que creían que no iba a haber cambios, que eso es lo que se llevaba en ese momento y no han hecho los cambios adecuados, no han tomado las decisiones adecuadas y se han quedado fuera de mercado. Entonces, no decidir según las modas, sino decidir según lo que queremos, según la realidad, según nuestros criterios y nuestros principios, y de esa forma llegaremos mucho mejor y tomaremos mejores decisiones. Otro de los errores es que muchas veces nos precipitamos mucho al tomar decisiones, tenemos prisa. Y yo no digo que no tengamos que tomar decisiones rápidas. Es bueno tomar decisiones rápidas, pero no hay que precipitarse. Si tú necesitas más información, te esperas. Si necesitas un día más, lo tomas. Por supuesto, hay que tomar la decisión y te tienes que poner unos límites, como hemos dicho antes, para tomar la decisión. Pero no tenemos que tomar decisiones precipitadas ni en caliente, porque eso nos puede llevar a errores mucho más graves. Y hay dos errores más que también lo veo con frecuencia, sobre todo lo veo en algún tipo de personas, y es que se utiliza el tomar decisiones sin tener en cuenta nuestra mente lógica, como decíamos antes, y lo hacemos solo con nuestra mente intuitiva. Y eso está bien para orientarnos, está bien para convalidarlo, pero primero hay que pasarlo por la mente consciente, por nuestra mente lógica, porque a partir de ahí podremos tomar mejores decisiones para resolver el problema que queremos resolver. Y luego ya lo pasaremos por la intuición y ya lo pasaremos por nuestro corazón, por nuestras emociones, cómo nos sentimos cuando tomamos una decisión. Es importante, pero no tenemos que tomar la decisión solo basado en nuestra intuición y en nuestras emociones, porque como hemos visto antes puede ser muy peligroso. Y dos errores más que vamos a hablar, y con esto lo vamos a dejar. El próximo día vamos a hablar de qué soluciones ponemos en todo esto y qué método utilizamos para tomar buenas decisiones de forma efectiva que nos lleven a los resultados que estamos esperando. Primero, estos dos últimos errores están muy relacionados y es no considerar las consecuencias de nuestras decisiones y sobrevalorar el consenso cuando tomamos decisiones en consenso. Porque haya consenso no tiene por qué ser una buena decisión. Y
El no considerar las consecuencias es algo que nos puede llevar al fracaso. Cuando tomamos una decisión tenemos que valorar muy bien las consecuencias y tenemos que tener preparadas acciones cuando se producen consecuencias que no queremos para darle la vuelta. Es decir, tenemos que tener un plan B, un plan C, un plan D, porque si no nos podemos confundir. Y después es que cuando se toman decisiones en consenso, al final quien tiene que tomar la última decisión es el responsable final, el líder. Y el líder, teniendo en cuenta, por supuesto, todo lo que han dicho los demás, tiene que tomar la decisión adecuada. Y no tiene por qué ser un consenso. La toma de decisiones personales, profesionales y empresarias no se basan solo en el consenso. Es bueno el consenso, pero al final quien tiene que tomar la decisión es el dueño de la empresa, el dueño de la profesión o la persona misma, que es la que va a sufrir todas las consecuencias. Así que revisar todos los errores, seguro que estaréis cometiendo varios, yo los he cometido y los sigo cometiendo, pero cuando los tengo en cuenta, cuando tengo la lista delante, cuando voy a tomar una decisión, primero hago un proceso adecuado para que los errores sean lo menos posible y luego veo qué soluciones puedo tener cuando cometo uno de estos errores o cómo puedo evitar cometer uno de estos errores. Nada más, como he dicho, me voy a llevar a mi nieto ahora a la natación y a pasear con el otro pequeño. Así que muy buenas tardes a todos. Ponedme preguntas, ponedme comentarios, porque después lo veré dentro de una hora y por supuesto voy a responder todas. Nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente directo.